¿Qué tal, doctores? Buenas noches, ¿cómo están? Si me pudieran confirmar el audio, por favor. Se escucha, doctor. Excelente. Muchas gracias, doctores. Bueno, entonces, ya esperando que hayan repasado ciencias básicas, y si no han repasado, pues igual tranquilos, vamos a ir después de cada tema, ir recordando algunos conceptos. Ya hemos visto lo que es lo esencial de la parte de fisiología cardíaca, junto con relacionada con fármaco, lo mismo de la parte de fisiología respiratoria. Sé que nos faltan algunos temas igual. Y vamos a entrar nosotros en la parte de medicina interna. De aquí un par de semanas vamos a comenzar con medicina interna, ¿no? Con todo lo que es el cronograma. Ya les van a enviar, supongo, la segunda semana de mayo, es decir, de aquí a 2 semanas. Vamos a comenzar con la parte de cardio, neumo, neuro, gastro y hasta terminar en medicina interna. Asumimos que para agosto, la segunda semana de agosto, terminamos medicina interna. Continuamos con cirugía, posteriormente ginecología, obstetricia, pediatría. Hasta eso ya va a ser diciembre. Bueno, entonces tener una buena base nos va a ayudar a comprender sobre todo este tema de fisiología del sistema nervioso. Nos va a ayudar mucho para la parte de crisis convulsivas, epilepsia, síndrome de Guillain-Barré y algunos temas Alzheimer, por ejemplo, dentro de neurología. El docente de neurología, pues, va a comenzar a dar ya conceptos avanzados para que ustedes puedan comprender con las preguntas o las posibles preguntas que pueden ingresar a la plataforma, digo, en el examen, en los exámenes de simulacro. Bueno. Entonces vamos a comenzar con este tema. Este es del capítulo 46 del libro de Guyton y también nos vamos a reforzar con otros libros de fisiopatología, fisiología y algunos fármacos con respecto al libro de farmacología de Goodman y Gilman. Bueno, si tienen alguna pregunta del tema, pueden activar su micrófono, me pueden cortar o pueden escribir al chat, ¿ok? Con respecto a los registros en la plataforma, sé que algunos todavía han estado teniendo problemas, es lo que me informó mi equipo, y pues ahorita los resolvemos, ¿vale? De inmediato, ¿ok? Ahora, la sugerencia es que para cada tema tengan unos tres libros, tres referencias bibliográficas. Por ejemplo, para este tema pueden tener el manual de Guyton, que es súper resumido, luego el libro como tal, el que está en la pantalla, y un libro de fármaco, ¿no? Puede ser Katzun, puede ser Goodman y Gilman. El objetivo es tener una buena base, ¿vale? Y o cualquier otra referencia u otra plataforma. Y además, como ya tienen esta presentación, van a ir resolviendo, anotando las respuestas correctas de las preguntas. Y además, hay espacios que están en blanco, pueden ir completando en base a esta clase en vivo. El objetivo es hacer la metodología activa, no simplemente estar escuchando, viendo, sino comenzando a realizar, y ustedes saben que es la mejor evidencia que tenemos hasta el momento. Ahora, ¿para qué nos sirve este tema de fisiología nerviosa? Este tema vamos a ver sobre todo para medicina interna, para pediatría. Por ejemplo, ¿sabías que un solo error en la comunicación entre neuronas y que esté involucrado mucho la acetilcolina puede generar enfermedades? Por ejemplo, el Alzheimer, que es un tipo de demencia. Por ejemplo, si nosotros queremos aprender como tu cerebro, como nuestro cerebro, envía mensajes más rápido que cualquier red, incluso como 5G. Sabemos que a estas alturas, China tiene una de las velocidades de Internet más rápidas del mundo. Y de nosotras, pues sabemos de nuestro país una vergüenza. Pero incluso el sistema nervioso central, su velocidad es 1000 veces más rápida que el 5G. Hoy en esta clase vamos a descubrir por qué pensar, ¿no? Por qué razonar, moverte, sentir, depende de la sinapsis, el contacto entre las neuronas. Y el sistema nervioso central, desde lo más básico, el sistema nervioso tiene un sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Sistema que es una N, sistema nervioso periférico.
Este sistema nervioso central, a grandes rasgos, está conformada por el encéfalo, ¿no? Todo lo que es el cerebro, el cerebelo, el tronco, ¿sí? El bulbo y la médula espinal. Esto es lo que vamos a ver en esta clase, es decir, toda la parte de fisiología. Para los que van a ser neurocirujanos, neurólogos, neuropediatras, todo lo que tenga que ver, es imprescindible repasar anatomía a profundidad, fisiología a profundidad, farmacología a profundidad y la semiología neurológica. Porque con esta base que ustedes van a ir formando y con una buena base, pues todos los conocimientos que van a adquirir dentro de la residencia médica les va a ayudar mucho. Es un consejo, ¿ok? Entonces sabemos que este sistema nervioso periférico está formado por nervios periféricos que van a ir a nuestro sistema muscular, ¿verdad? Va a ir a nuestros órganos como al corazón, al pulmón, van a ir al sistema tegumentario, a la piel, ahí van a recibir nuestras señales y es toda una compleja red de neuronas. Entonces, dentro de este sistema nervioso central y la parte del sistema nervioso periférico hay varios. En esta clase vamos a recordar cómo se produce la sinapsis, cuáles son los neurotransmisores, cuáles son excitatorios, inhibitorios, moduladores y qué tiene que ver con la farmacología y con las enfermedades. Entonces, desde ya, lo primero que ustedes tienen que recordar es que el glutamato es uno de los transmisores excitadores, es uno de los más fuertes, digamos en otros términos. Esta es la que acelera nuestro cerebro. El GABA es el que da el freno, el que relaja, el que calma, el que previene la hiperactividad. Entonces ustedes ya estarán pensando que un paciente con ansiedad que no puede dormir, debemos usar fármacos que agonistas, ¿verdad? Agonistas contra el GABA, ¿no? O sea, es decir, pro GABA, para que relaje, esté en calma, ¿verdad? La dopamina es el neurotransmisor de la recompensa y de la motivación. Es decir, por ejemplo, en un examen yo saqué 10 sobre 10 o 100 sobre 100, entonces hay un fenómeno de recompensa. Ahí está involucrado la dopamina. Por ejemplo, la acetilcolina, sin ella no podríamos mover ni un solo músculo, porque cuando nosotros tenemos el neurotransmisor, ahí está el músculo. Para que se pueda contraer, tiene que liberar un neurotransmisor y ese neurotransmisor es la acetilcolina. Entonces, acá, por ejemplo, en ciertas enfermedades como la miastenia gravis, por ejemplo, donde el paciente tiene una debilidad muscular, tiene que estar relacionado con los receptores de la acetilcolina. ¿Para qué nos sirve este repaso? Para ver los antiepilépticos, que les va a ayudar mucho en medicina interna, en epilepsias, en estatus epiléptico, lo mismo en pediatría. Entonces, si sabemos que el glutamato, por ejemplo, es el excitador máximo, sabemos que los antiepilépticos tendrían que ser pro GABA. Entonces, muchos de los fármacos van a aumentar el GABA o bloquear el glutamato de diferentes maneras, ¿verdad? Los antidepresivos por ejemplo, muchos de ellos van a aumentar el nivel de serotonina y la noradrenalina. Por eso ahí tenemos la familia, los inhibidores de recaptación, por ejemplo, de la serotonina. En otra enfermedad que no está como tema para el examen de la residencia médica es la enfermedad de Parkinson. Ustedes saben que la enfermedad de Parkinson hay una degeneración de la sustancia negra, la que produce dopamina. Entonces los pacientes no pueden controlar el movimiento, hay un movimiento involuntario y por lo tanto a estos pacientes se les repone la dopamina como levodopa y carbidopa y otros eh, fármacos para controlar esta enfermedad. Entonces, hasta acá
glutamato, GABA, dopamina, acetilcolina. Lo primero que tenemos que recordar como base. Ahora, ¿para qué nos va a servir esto en la parte clínica? Sabemos que la epilepsia está relacionada con la hiperactividad sináptica. De todos estos fármacos que hemos mencionado, ¿cuál estará alterado? ¿No? Sabemos que el glutamato es el mayor activador, excitador, y por lo tanto puede existir una hiperactividad del glutamato o falla del GABA, del ácido aminobutírico. Este tema se ingresa, Alzheimer se ingresa, depresión se ingresa, estos tres. Antes, hace 4 años debe ser, entraba el tema a la residencia de la esclerosis múltiple. Hay años que entraba y otros años que la quitaban. Entonces esto lo voy a poner ahí, ¿ok? ¿Por qué estos temas? Porque estos temas son prevalentes en nuestro medio. Entonces, un médico tiene que saber reconocer cómo actúa la carbamazepina, por qué damos en la parte focal, cómo actúa la fenitoína, qué debo de controlar si administro fenitoína, cómo actúa el ácido valproico, ¿ok? Entonces, para esto. La miastenia gravis, recuerden que esta enfermedad está en la placa motora. Nosotros tenemos allí las terminaciones nerviosas cargadas, llenas de neurotransmisor, en este caso Aquí no acetilcolina. hay un Alguien este tiene su video. micrófono activado. No, no sirve. Sí. Al final que ¿Lo pueden sacar de la clase, por favor? Ya, gracias. Ok, entonces tenemos esta terminación nerviosa, ¿verdad? Acá tenemos nuestro músculo. Y este músculo, este miocito, tiene un receptor, ¿no? Este receptor suele ser el receptor muscarínico. La miastenia gravis puede haber anticuerpos contra este receptor, contra la acetilcolina. Por lo tanto, el paciente va a tener disminución de los receptores de acetilcolina por un fenómeno de autoinmunidad. Es decir, nuestras propias defensas están atacando a estos receptores de acetilcolina. En la enfermedad de Parkinson hay una degeneración de la sustancia negra, que esta es la que produce la dopamina, que es otro neurotransmisor. Y por lo tanto, como no hay sustancia negra, y ahí podemos ver muchas causas, al paciente tenemos que reponer de alguna manera dicha dopamina. En el Alzheimer hay una pérdida sináptica, es decir, dentro de la parte pre y post, y disminución de la acetilcolina en la corteza cerebral. ¿Y esto qué produce? La enfermedad de Alzheimer. La depresión. En la depresión se ha descrito que hay una disminución de la 5-TH, la 5-hidroxitriptamina o la serotonina. Incluso hay modelos donde también está involucrada la noradrenalina y también está involucrado la dopamina dentro del sistema límbico. Entonces, cuando uno analiza y dice, ok, si hay disminución de la serotonina, yo tengo que aumentar los niveles de serotonina. Y eso hacen los antidepresivos. Los antidepresivos que inhiben la recaptación de esta serotonina para que existan mayores niveles entre estas neuronas dentro del sistema límbico. La esclerosis múltiple, sabemos que es una enfermedad igual autoinmunitaria que destruye la mielina. Ustedes saben que la mielina es la envoltura, ¿no?, que a los axones están envueltas, es decir, ¿no? Es la membranita que envuelve a los axones. Entonces, por alguna razón, también están descritas, tiene un componente muy importante autoinmunológico, que se destruye la mielina y por lo tanto se altera la conducción, y estos pacientes tienen desmielinizaciones en ciertos puntos del sistema nervioso central, y para eso hay criterios de diagnóstico, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es importante repasar estos neurotransmisores. Este es el capítulo 46 del libro de Fisiología de Gaito. El título es La organización del sistema nervioso, las funciones básicas de la sinapsis y neurotransmisores. En esta pequeña clase, lo que tienen que tener claro es cómo se clasifica la sinapsis.
¿Cuántos tipos de sinapsis existen? ¿En dónde están preferentemente? Y sobre todo, ¿cómo actúan los neurotransmisores y para qué sirve? Eso vamos a tener como base para los demás temas. Entonces, el sistema nervioso es el único, bueno, uno de los pocos órganos que tiene una complejidad inmensa y hay muchas cosas que todavía no se saben. Cada minuto recibe literalmente millones de informaciones de todo nuestro cuerpo, tanto la parte sensorial, la parte motora, y esto va a ir transmitida a través, por ejemplo, de sinapsis eléctricas y otro tipo de sinapsis que vamos a ver en esta pequeña clase. Entonces, de todo este sistema nervioso central que vimos acá, sistema nervioso central, sistema nervioso periférico, nosotros hacemos una biopsia y esto sometemos a un microscopio, vamos a ver una célula tan compleja, tan interesante y tan alucinante, que es la famosa neurona. Esta neurona tiene sus partes importantes que cumplen ciertas funciones. Entonces, esta neurona no es nada más que la unidad funcional del sistema nervioso central. Miren, lo que dice Gaito, ¿qué es una neurona? Es una unidad, es una célula funcional del sistema nervioso central. Más o menos, cuando esto puede ser una pregunta, si de cultura general, ¿cuántas neuronas nosotros tenemos? Según Guyton, se estima que hay entre 80,000 y 100 millones de neuronas. Imagínense la cantidad de neuronas dentro del sistema nervioso central. Estas neuronas tienen sus partes. Miren, esta neurona, por ejemplo, es del encéfalo. Esta neurona es de la médula espinal. Dentro del encéfalo, este es el pericarión, ¿no? El soma, el cuerpo. Y tienen sus ramificaciones, que estas son sus famosas dendritas, un concepto que lo llevamos en medicina básica. Entonces, por las dendritas van a recibir las señales, de ahí reciben las señales. Y estas pueden tener muchas sinapsis, hasta 200,000 sinapsis. Esto no es necesario que memoricen estos datos, ¿no? Porque sería muy memoria para que nos pregunten en los exámenes. Y una vez que va procesando, ¿no? Uno de estos es el axón dentro de la neurona. Este axón puede tener muchas ramificaciones y estas son las que envían las señales. Y normalmente la dirección de la señal va del axón de una neurona hacia las dendritas. Miren, en este sentido. Del axón hacia las dendritas. Esta dirección se denomina unidireccional. Primer concepto, unidireccional. Entonces, más o menos esta es la característica. Dentro de la médula espinal, que son las neuronas de segundo orden, estas son, vamos a poner de primer orden, y estas que son las de segundo orden dentro de la médula espinal. Entonces, en cuanto a su morfología, también cambian. Ahora, dentro del diseño general del sistema nervioso central, vamos a dividir en tres grandes grupos. Tres grandes. Tenemos un sistema motor, ¿ok? Sistema motor. Tenemos un sistema sensorial o sensitivo. Y otra parte que es el sistema nervioso autónomo. Cada sistema de estos van a tener diferentes neurotransmisores y diferentes tipos de sinapsis. Ahora, la parte sensorial del sistema nervioso inicia con receptores sensoriales, es decir, desde la parte periférica, desde la piel, hacia el sistema nervioso central. Todo este sistema sensorial. Estos receptores que Guyton nos muestra, tenemos varios tipos de receptores. Tenemos receptores para el dolor, para el frío, para la calor, receptores para la presión, y eso anótense por favor allí en su resumen. Los receptores para el presión, su epónimo, su nombre es los corpúsculos de Passin. ¿Ok? Entonces nos pueden preguntar,
¿Qué función tienen los corpúsculos de Pacini? Son los que detectan la presión. Luego tenemos varios receptores de tacto, grueso y fino. Dentro de estas tenemos los corpúsculos de Meissner. Entonces, anótense, los corpúsculos de Meissner están relacionadas con el tacto. También tenemos receptores en el músculo, en el receptor sinestésico, receptores en las articulaciones, y todas estas van a captar la señal y van a transmitir, van a llevar a la médula espinal, al bulbo, a la protuberancia, a la formación bulborreticular, al tálamo, ya no es, al final a las áreas somatoestésicas, ¿no? Dentro del homúnculo sensitivo, ¿qué parte está relacionada? Entonces, aquí tenemos esta imagen que les he enviado en PDF al grupo. Ahí tienen un resumen de todos los tipos de receptores periféricos. Estamos en el sistema sensorial, por si acaso. Recuerden que habíamos visto, hay tres tipos, ¿verdad? El motor sensitivo y el autónomo, y estamos en la parte sensorial. Comienza con los receptores. Y esto es lo que tienen que saber para el examen. ¿Qué función tienen los corpúsculos de Pacini, los corpúsculos de Meissner, de Ruffini, de Krauss, de Merkel, las terminaciones libres y los folículos pilosos? Recuerden que habíamos visto que los corpúsculos de Pacini detectan, ¿no? El tipo de estímulo que detecta es la presión profunda y la vibración. Con tal que recuerden, la presión es suficiente. ¿Cómo pueden recordar? Corpúsculos de Pacini, comienza con la P, tiene que ver con la presión. Y esta es una imagen, miren, vamos a buscar al corpúsculo de Pacini, que más o menos tiene como un corte de cebolla, miren, tiene un corte de cebolla. Esto está dentro de la hipodermis. Y alguien dirá, ¿qué es la hipodermis? Tenemos aquí la dermis papilar reticular, por encima está la epidermis, ¿no? Epi encima, por encima de la epidermis. Aquí está la dermis y por debajo de la dermis está los adipocitos, terminaciones nerviosas, que es la hipodermis o el tejido celular subcutáneo. Entonces, ¿dónde se encuentra este corpúsculo de Pacini? En la hipodermis, ¿no? Como un corte de cebolla y pueden dibujarse que detecta presión. La característica clave es que se adapta rápido, grande y tiene forma de cebolla. Listo. El corpúsculo de Meissner. Vamos a ver nuestra imagen. Miren, tiene como, parece un ADN, ¿verdad? Material genético de doble cadena. Este es el famoso corpúsculo de Meissner. Esta es la que detecta es tacto fino y vibración leve. Aquí para el examen, o para el simulacro de examen, recuerden, corpúsculo de Meissner, tacto fino. Y esta, como detecta al fino, tiene que estar por encima de la hipodermis. Entonces está en la dermis papilar. Ahí, en los dedos, en los labios, en la palma. Ahí está en la dermis papilar. ¿Ok? El corpúsculo de Ruffini o de Ruffini, esta es la que detecta el estiramiento. Miren cómo tiene varias terminaciones y esta también está en la dermis profunda, por acá. Ahí pueden hacerse un dibujo con más calma dentro de estos receptores. Lo que menos tienen tiempo, doctores, o sea, lo que menos tienen es tiempo, ¿ok? Ahorita lo que le falta es tiempo a ustedes porque si realmente se están preparando para la RESI, pues no hay otra que dedicarle tiempo. Entonces, esto está en la dermis profunda. El corpúsculo de Krauss. Este corpúsculo de Krauss, miren, no sé, como una imagen de bulbo, ¿verdad? Es una terminación nerviosa la que detecta el frío, ¿no? Algunos tienen más desarrollados, menos desarrollados, y esta básicamente detectan el frío. Principalmente está en nuestras mucosas, en la conjuntiva, tiene una adaptación rápida. Los discos de Merkel, estos famosos discos de Merkel, que no están en solo el libro de Guyton, también está bueno, sacado de otra bibliografía, es que la detecta de presión ligera. Está la de Pacini es presión profunda y esta la de Merkel es una presión ligera. Como es una presión ligera, tacto sostenido, tiene que estar en la parte más superficial de nuestro sistema tegumentario, de la piel.
y esta básicamente está en la epidermis. Pueden preguntarnos, por ejemplo, en el examen, ¿qué tipo de receptores se encuentra en la epidermis? Ustedes dirán los discos de Merkel y las terminaciones nerviosas libres. Estas son las dos únicas hasta el momento descritas según nuestra bibliografía que están en esta región. Las terminaciones libres son las que detectan dolor. Y hay varios tipos. Ustedes revisan farmacología, tenemos varios diámetros, velocidades, incluso por cada esto. Pero es suficiente reconocer quién detecta o qué se denomina el receptor del dolor. Simplemente son terminaciones nerviosas libres. Y estas están en nuestra epidermis. Y esta, la gran diferencia es que no son encapsuladas como las otros corpúsculos. Cuando escuchen corpúsculos, significa que tienen cápsula. ¿Ok? Miren, corpúsculo de Meissner, de Krauss. Si son terminaciones libres, no tienen dicha cápsula. Aquí tenemos las terminaciones nerviosas vulvares, los receptores del tacto, el receptor táctil piloso y otros. Bueno, entonces todo lo que detecta a nivel periférico se lo va a llevar al sistema nervioso central y dentro del homúnculo sensitivo recibir dicha información. Por ejemplo, si nosotros hay una imagen bien bonita, cuando nosotros estamos a punto de pincharnos, de picarnos o en un fuego, en una vela, tenemos receptores que detectan el dolor, ¿verdad? En este caso, terminaciones nerviosas. Detectan el dolor, va a nuestra médula espinal, va a nuestro cerebro, el homúnculo sensitivo, dice es dolor, ¿no? Lo traduce. Y la respuesta es a través del sistema nervioso motor. Entonces, nuestro reflejo es levantar la mano si nos estamos picando o nos estamos quemando, ¿no? Ese es el famoso reflejo sensitivo motor. Muy bien. Ahora, la parte motora. Todo comienza en las áreas motoras del sistema nervioso central. Si queremos profundizar, para todos los que van a ser neurólogos, neurocirujanos, neuropediatras y todo lo que tenga que ver con neurología, tienen que estudiar a profundidad esta parte de la neuroanatomía. Dentro del área motora sabemos que tenemos un homúnculo motor, ¿no? Que es como un mapa que está codificado todo nuestro cuerpo. Este sistema motor va a controlar primero el sistema musculoesquelético, el sistema músculo liso, es decir, nuestro tracto digestivo y otros. Va a controlar las glándulas, todo el sistema motor. Entonces vamos a tener dos ejes, el sistema motor esquelético y el sistema nervioso autónomo. Este proceso de información va a procesar, va a filtrar y va a responder a la información sensorial. Primero, hay receptores que detectan si está frío, si está calor, si hay dolor, si hay presión, tacto, equilibrio incluso, detectan nuestro cerebro y se va a ir adaptando. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando hace mucha calor? Cuando hace mucha calor, los receptores libres detectan y tiene que perder calor de alguna manera nuestro cuerpo. ¿Y cómo va a perder calor? A través de la sudoración. Entonces, a través del sudor vamos perdiendo calor, ¿verdad? O al contrario, cuando hace frío, el cuerpo tiene que evitar la pérdida de calor. Entonces, tiene que haber vasoconstricción para que pueda compensar esa calor dentro del cuerpo. Entonces, ¿cómo se va adaptando nuestro cuerpo? A través de estos receptores que van detectando. Entonces, ya comentamos los receptores sensoriales, todos los receptores sensoriales en esa tabla y los principales niveles del sistema nervioso central. Básicamente está el encéfalo y la médula espinal con su tronco y demás. A nivel medular, la función principal va a ser procesar la información que va a recolectar y también la parte de la ejecución. Esa es la función principal de la médula espinal. Por ejemplo, vamos a controlar el movimiento rítmico al caminar, el retiro de una parte del cuerpo ante un estímulo doloroso, el reflejo de la antigravedad, el control de los vasos sanguíneos. Y esta médula actúa bajo órdenes superiores del cerebro, ¿no? En este caso el encéfalo, pero también puede funcionar de manera autónoma. Cuando se afecta dichas patologías como la siringomelia
o hay un trauma en médula, obviamente se altera todas las funciones de esto. Ahora, hay una pregunta en el simulacro de examen de este tema. ¿Qué función tiene la parte subcortical? ¿Qué incluye la parte subcortical? Entonces, vamos a ver este esquema. Está el bulbo raquídeo, parte del sistema subcortical, la protuberancia, está el mesencéfalo como tal, el hipotálamo, el tálamo, el cerebelo y los ganglios basales. Esto es a nivel subcortical. Este nivel subcortical es clave para el funcionamiento de nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque dentro de en la protuberancia y en el bulbo, como repasaron en la parte de fisiología nerviosa, ahí está nuestro centro respiratorio. Tiene muchos receptores complejos para controlar. ¿Quién hace que aumentemos la frecuencia respiratoria o que baje la frecuencia respiratoria? A través de otros receptores periféricos y el centro respiratorio. También vamos a encontrar dentro del cerebelo la sustancia reticular mesencéfalo que se va a encargar del equilibrio. Tenemos los reflejos de la alimentación. Dentro del nivel subcortical también está la ira, el placer, el miedo, la reacción al dolor, sobre todo la amígdala. Y sabemos que muchas de estas respuestas emocionales, fisiológicas, continúan ocurriendo incluso si la corteza cerebral se lesiona. Por ejemplo, ahorita tengo un paciente internado por un linfoma de no-Hodgkin, ¿ok? Y en algún momento este paciente no tenía ventilación espontánea, ¿ok? Entonces, nosotros lo habíamos catalogado clínicamente como muerte cerebral, pero esto faltaba por confirmar. Entonces, uno se pregunta, ¿hay lesión en la corteza a nivel cortical? ¿Hay lesión a nivel subcortical? Lo primero que tiene que preguntarse para entrar a un criterio de muerte cerebral. Entonces, pasan 2 días y el paciente ya tenía frecuencia respiratoria espontánea, débil, pero lo tenía. ¿Qué puedo yo clínicamente decir? Que la parte subcortical tiene función, pero no sé si tiene función a nivel cortical. Entonces uno se pregunta y dice, ¿cuáles son las funciones corticales? ¿Ok? Entonces, ¿por qué es importante? Porque yo a nivel subcortical digo, ¿por qué? Porque ahí está el centro respiratorio, ahí se controla la presión arterial y muchas variables dentro del sistema nervioso autónomo. Entonces, recordar que la parte subcortical o cerebral inferior, anatómicamente, ¿qué estructuras compone? La parte cortical o la parte del cerebro superior es donde principalmente se almacena la memoria. Ahí está nuestro pensamiento. En este curso o en esta preparación para el examen de la RECI, el objetivo no es que ustedes memoricen todo lo que estamos explicando o que memoricen todo el libro. La clave es que ustedes tengan un pensamiento crítico. ¿Por qué pasa en un paciente esto? ¿Cuál es la fisiopatología y cómo voy a intervenir con fármacos o con cirugía en este tipo de pacientes? Ahora, esta siempre va a trabajar con el conjunto de los centros subcorticales, va a haber una coordinación en la parte subcortical con la parte cortical. Entonces, ahí está la memoria, está el pensamiento lógico, está el lenguaje como función cerebral superior, la planificación y otras. Vuelvo a recordarles, para los que se van a dedicar a la parte del área del sistema nervioso central, tienen que profundizar todas estas estructuras. Entonces, cuando nosotros hacemos nuestra historia clínica, ¿no ve? La parte neurológica, nosotros describimos, ¿no? ¿Cómo está el Glasgow? ¿No? ¿Verdad? Ahí ponemos, o cuál escala de valoración. ¿Cómo están las funciones cerebrales superiores? Ah, están hablando a nivel cortical, ¿no? ¿Cómo está el sistema motor? ¿Verdad? ¿Cómo está el sistema motor? Hay hemiparesia, monoparesia, hemiplegia, hemiparesia. ¿Cómo está a nivel sensitivo? ¿No? Ahí viendo cómo están los receptores, los niveles. Hay datos de irritación meningia, ¿no? Cómo están los pares craneales, etcétera.
Entonces es un examen semiológico, que ya es otro tema. Sin la corteza, las funciones subcorticales son imprecisas y poco refinadas. Y lo más probable es que mi paciente tenga lesión a nivel cortical. ¿Por qué? No lo sé. Porque ya nos transfirieron de otro hospital, no sé si hizo paro cardíaco, no se hizo hipoglucemia de muchas horas, o por qué no responde, por qué no despierta bien este paciente. Está en un estado de mínima conciencia, ¿no? Que la parte cortical es la que no está tan bien, porque no despierta el paciente, pero sí respira espontáneamente. Pero ¿y cómo explicas a la familia? ¿No? Entonces, explicar estas cositas es un poco compleja, a veces no comprenden. Bueno, entonces este paciente, ¿qué hay que hacerle? ¿No? Hay que pedir una tomografía, ¿por qué hizo? ¿No? Una resonancia, si no hay lesiones estructurales, un electroencefalograma, si necesitará potenciales evocados, que nos ayuda a la parte de neurología, etc., etc. Entonces, más o menos, eso es en relación a la función cortical y subcortical. Ahora, el libro de Guyton nos habla un poco de la analogía como una computadora. Esto ya es un poquito muy básico, ¿no? Sabemos que está el sistema nervioso central, es nuestra computadora, es decir, todo lo que almacena, y la parte ejecutoria va a ser nuestro sistema nervioso periférico. Y este sistema nervioso central aprende de todo, lo que ve, lo que escucha, lo que realiza, cómo memoriza. ¿No? Solo leer la memoria, cómo nuestro cerebro aprende, es otro mundo. Nada más les puedo adelantar que para dentro de la memoria, o sea, aplicado a la residencia médica, ¿no? Digamos, la memoria se van a ejecutar entre varias neuronas, sus partes anatómicas dentro del sistema nervioso central. Si tan solo una sola vez repasas, ¿no? Uno estudia una sola vez, esta neurona, bueno, esta sinapsis, esta comunicación, se puede perder en el tiempo porque no conoce la carretera, la avenida, la calle. Es como decir, tú por primera vez te vas a París, llegas a una ubicación, pasan 3 años, 5 años y vuelves a ir, probablemente no recuerdes. Pero si repasas una vez, repasas 2 veces, repasas 3 veces, entiendes el por qué y el de cómo, ya se crea un canal, una vía que tú lo vas a recordar. Lo mismo pasa acá, el sistema nervioso central aprende lo mismo, ingresa la información, lo procesa, va a su base de datos y puede tener una salida, que es la respuesta en este caso. Entonces está una parte sensorial, la parte motora de salida, la memoria, que es el almacenamiento de datos previos, y cómo lo va a ir procesando, ¿no? Conscientemente en la atención y demás. Entonces, por eso dice Guyton que el sistema nervioso central funciona como una computadora compleja usando datos sensoriales, recuerdos para guiar decisiones motoras y cognitivas. Y también esto generan traumas, ¿no? Cuando una persona sufre algún acontecimiento grave, también dentro del sistema nervioso general le generan traumas. Ahora, hasta ahí todo fácil, todo tranquilo, lo básico del sistema nervioso central. Ahora, habíamos comentado que la unidad funcional, ¿no? La unidad funcional del sistema nervioso central son las neuronas. Estas neuronas se tienen que comunicar mediante algo. Y ese algo es la famosa sinapsis. Ahí viene ya lo bonito, lo complejo, para un médico, ¿no? Estas sinapsis pueden ser químicas, pueden ser eléctricas. Una clasificación muy básica. Las químicas se van a comunicar mediante neurotransmisores. ¿Ok? Dos personas se comunican mediante hablando, ¿no es cierto? Y otras maneras. En este caso, las neuronas se pueden comunicar químicamente por neurotransmisores o eléctricamente. Para esto, el mecanismo necesita neurotransmisores, ¿verdad? Sustancias proteicas, hay mucha clasificación. Y las sinapsis eléctricas son mediante hendiduras o uniones en hendidura, o los famosos gap. Él Ahora, estos neurotransmisores, la transmisión es unidireccional, es decir, de una neurona a otra neurona.
mientras que las eléctricas es bidireccional. Una le puede mandar una comunicación y le puede retroalimentar. Es bidireccional y es mucho más rápida en cuanto a la sincronización. Bueno, entonces, así se van comunicando nuestras neuronas. Y son los dibujos de nuestra bibliografía. Esta es una sinapsis química y una sinapsis eléctrica. Esta sinapsis química, vamos a profundizar. Miren acá. Esta es la terminación de un axón. ¿Están de acuerdo? Esta se denomina la membrana presináptica. Presináptica, bien básico. Esta sería la membrana postsináptica. Y este es el espacio o la hendidura sináptica. Esta membrana presináptica, como verán, tiene mitocondrias y esto es lo importante. Bueno, para la RESI, unas vesículas cargadas de neurotransmisores. Para que se libere este neurotransmisor, tiene que haber entrada de un pool, de una cantidad de calcio, para que existe una polimerización de tubulinas y estas vesículas liberarlas en neurotransmisor. Entonces, aquí van a existir fármacos que van a inhibir la entrada de calcio. Y ya les podría preguntar, decir, ¿cuáles son los fármacos, medicamentos que actúan en la entrada de calcio para evitar la liberación de vesículas presinápticas? ¿Ok? Una vez que se libere el neurotransmisor, aquí hay dos clasificaciones. Una puede ser un receptor inotrópico. Ah, ya están. Entonces, ¿cómo se divide la sinapsis? Químicas, eléctricas. Las químicas pueden ser inotrópicas o pueden ser metabotrópicas. Listo, una clasificación simple. Las inotrópicas van a abrir canales para iones, por decir ionotrópicas, iones. ¿Cuáles son estos iones? Puede ser sodio, puede ser potasio, puede ser calcio, puede ser cloro, pero lo más frecuente es que sea sodio o cloro. ¿Ok? Mientras que los receptores metabotrópicos solitas no van a hacer nada, necesitan activar un segundo mensajero para ejercer la función. Esto, como ustedes verán, es unidireccional, esta comunicación. Mientras que la sinapsis eléctrica, estas están casi unidas, sus axones. Miren, el gap que tienen es nada más de 20 a 40, mientras acá es de 200 a 30. Y estas están unidas a través de canales de hendidura. Están unidas. Entonces puede ir en una dirección y puede ir en otra dirección. Esta es bidireccional, que es mucho más rápida. Por lo tanto, ustedes dirán, entonces en un paciente con epilepsia, las alteraciones son en sinapsis eléctricas preferentemente. Bueno, las sinapsis químicas permiten enviar una señal a un lugar preciso y las eléctricas ayudan a la sincronización. Estos neurotransmisores lo tienen que saber de memoria, doctores. Esto es lo básico. Un médico tiene que saber estos neurotransmisores de memoria para entender cómo es el mundo de las epilepsias. Ya con el neurólogo ya les va a comentar qué fármaco se usa, cuánto de dosis, qué debemos de cuidar, cómo se diagnostica, qué pasa en el electroencefalograma, qué vamos a encontrar en una epilepsia refractaria, cuál es el criterio de diagnóstico de una epilepsia refractaria, etc., etc., cómo es el mapeo de estos pacientes, porque actualmente sabemos que la medicina ya es personalizada, ¿no? Vamos a alcanzar con todos los avances de la tecnología una medicina personalizada. Bueno, lo primero, vamos a clasificar neurotransmisores excitatorios, inhibitorios, mixtos y neuromoduladores. 4 tipos de neurotransmisores. Y ustedes, a su compañero de estudio, ¿ok? O a su familia, pueden preguntar cuáles son los 4 tipos de neurotransmisores. Excitatorios, inhibitores, mixtos y neuromoduladores. ¿Cuál es el mayor representante de los excitatorios? El glutamato. También está el aspartato y la acetilcolina, el glutamato. La función principal, el glutamato es el neurotransmisor excitatorio del sistema nervioso central.
¿ok? Y la acetilcolina es el excitatorio en la placa neuromuscular y algunas áreas. Estos van a tener receptores de NMDA, de AMPA y otros. Por ejemplo, el acetilcolina tiene dos tipos, el nicotínico y el muscarínico. A ver, pregunta, a modo de retroceder en fisiología respiratoria. Habíamos comentado que para broncodilatar usamos uno de los broncodilatadores que es el bromuro dipratropio, ¿verdad? El bromuro dipratropio, hasta ahorita lo que hemos comentado, ¿en qué tipo de receptores actúa? Y En el los subtipo es M3. exacto, muy bien, doctorito, felicidades. En los receptores M3, así es decir, que tiene que ver acá con la acetilcolina y estos receptores muscarínicos. Excelente. ¿Qué ahora? ¿Para qué nos sirve aprender esto? Por ejemplo, el glutamato, cuando hay una alteración, una localización destacada, está involucrada en el aprendizaje, en la memoria, y esto puede, cuando hay mucho exceso, puede generar toxicidad excitatoria. Lo mismo en la acetilcolina. Cuando disminuye la acetilcolina, lo que se genera es la enfermedad de Alzheimer. Cuando hay alteración en la placa neuromuscular, la miastenia gravis. Entonces, muy bien con estos neurotransmisores. Los inhibitores, ¿cuál es su mayor representante, el capitán de estos, digamos? El ácido aminobutírico, el ácido gamma aminobutírico, el GABA. Estos GABAs principalmente van a actuar en receptores que van a hiperpolarizar. Alguien dirá ahora, ¿qué es hiperpolarizar? ¿Cómo es eso? Ya ahorita les vamos a explicar qué es la hiperpolarización, la despolarización, aunque también estos conceptos ya lo vimos en fisiología cardíaca, sobre todo para arritmias. Entonces acá vamos a ver que estos GABAs son tranquilizantes, por ejemplo las benzodiazepinas, ¿no? Una persona que está con crisis de ansiedad, le vamos a dar alprazolam, clonazepam, que van a actuar en estos receptores GABA. O una persona que está convulsionando, diazepam para controlar con benzodiazepinas. Bueno, la glicina es otro neurotransmisor inhibitorio, lo mismo, tiene su propio receptor, la glicina. Hay mixtos, la dopamina, la noradrenalina y la serotonina. Estos tienen diferentes funciones, pero para el examen de la RESI quisiera que se memoricen que la depresión está muy relacionada con la alteración de la serotonina. Normalmente esta serotonina es inhibitoria, aunque pueden tener receptores excitatorios, por eso son mixtos. Puede ser una trampa para tu estudiante, tu interno, decirle, la serotonina, ¿qué tipo de neurotransmisor es? ¿Excitatorio o inhibitorio? Es los dos, dependiendo en qué receptores actúe. Entonces, esta serotonina está involucrada en el ánimo, está involucrada en el sueño, en el apetito y sobre todo en la depresión. Ya con la psiquiatra van a ver cuáles son los criterios de diagnóstico para depresión mayor, cuál es la tasa de suicidio en pacientes con depresión, cómo se los maneja a estos pacientes y de ese tema sacar las posibles preguntas para el examen que son relevantes, ¿vale? Otra es la histamina, el óxido nítrico. La histamina, por ejemplo, modula la excitabilidad cortical como función cerebral superior. El óxido nítrico es un modulador no convencional y es un vasodilatador cerebral importante, ¿ok? Entonces, esto es importante para entender el tema de epilepsias. Muy bien, pregunta para ustedes, doctores. ¿Cuáles son los tres niveles funcionales del sistema nervioso central? Pueden activar su micrófono, pueden escribir en el chat. 30 segundos, 20 segundos. Sistema nervioso periférico, la subcortical y la cortical, doctor. Ok, muy bien, doctor. ¿Qué más? Muy bien. Tenemos entonces el nivel cortical, nivel subcortical y nivel medular. Los tres niveles funcionales, no son anatómicos. Por eso son funcionales. ¿Qué funciones controla la médula espinal? El movimiento, el reflejo, control vascular local, la motilidad gastrointestinal y urinaria. ¿Qué estructuras forman el nivel subcortical? Ahora sí, les toca a ustedes, doctores. ¿Qué estructuras anatómicas, podemos decir, ¿no? Controlan o forman parte del nivel subcortical?
¿Cuáles son? Sería la protuberancia, la médula y el cerebelo, doctor. Eso, muy bien. Mesencéfalo, ganglios basales, ¿verdad? Muy bien, doctor. Eso son a nivel subcortical. Entonces, el bulbo raquídeo, ustedes saben ya qué función tiene. La protuberancia, centro respiratorio, control de presión arterial, función del mesencéfalo, función del hipotálamo, del tálamo, cerebelo y ganglios basales. ¿Qué controla el nivel subcortical? Controla la respiración, la presión arterial, el equilibrio, reflejos de alimentación y respuestas emocionales básicas. Recuerden que aquí está el sistema límbico. ¿Qué función? ¿Cuál es la función clave de la corteza cerebral? Está dentro de las funciones cerebrales superiores. Está la memoria a largo plazo, los procesos de pensamiento complejo, la modulación y precisión de respuestas subconscientes. ¿Qué tipo de sinapsis es más común? Recuerden, la sinapsis química. ¿Qué neurotransmisores están involucrados en sinapsis química? Excitatorios, inhibitorios mixtos y los moduladores. ¿Qué característica tiene la sinapsis química? Es unidireccional. ¿Qué permite la sinapsis eléctrica? La sincronización. ¿Ok? La sincronización porque es bidireccional. ¿Qué partes tiene una neurona motora típica? Dendritas, axón, cuerpo y demás. Ok. Ahora sí, esta es una pregunta para ustedes. Un paciente con lesión medular a nivel cervical, esto puede ser subcortical, ¿no? Lo primero que tienen que ver. Aún mantienes reflejos, dice, aún mantienes reflejos de la micción, rigidez ante la gravedad. ¿Qué nivel está actuando? Bonita pregunta. Pueden escribir en el chat, por favor. Muy bien, doctores. Los reflejos básicos automáticos como la micción, extensión postural son funciones a nivel medular. ¿Ok? Siguiente pregunta. ¿Qué estructura participa en el control subconsciente de la presión arterial y la respiración? Esta pregunta está fácil. ¿Dónde está la presión arterial y la respiración? Hipocampo, Bulbo corteza raquídeo. prefrontal, cerebelo, ok, muy bien. Bulbo raquídeo, ganglios basales. Perfecto. Bulbo raquídeo. ¿Cuál de los siguientes no se considera una función de nivel subcortical? No se considera. Reflejo de la salivación, control de equilibrio, reacción al dolor, planeación de los movimientos voluntarios, respuesta sexual. No se considera. Los movimientos voluntarios es a nivel cortical, ¿verdad? Un paciente que ha perdido gran parte de la corteza cerebral, dice, ok, corteza, eso es función cerebral superior. Aún presenta respuesta al placer y al miedo. ¿Qué región está activa? Dice. Hipocampo, tálamo, ganglio basal, áreas subcorticales, corteza sensitiva. Tiene respuesta al placer y al miedo. Muy bien, doctores. El área subcortical. La conducción unidireccional de las señales nerviosas es una característica de eléctrica, química. Estos creo que no, ya no dan, ¿no?
Muy bien. La unidireccional es química por los neurotransmisores. Perfecto, doctores. Bueno, esto de la neurona ya están dominando, sus dendritas, el exona ya han recordado lo que lo que han llevado. Ahora vamos a profundizar, doctores, en la parte de neurotransmisores. Como les había comentado, este axón tiene canales dependientes de voltaje, sobre todo para el calcio. Y este calcio cuando ingresa va a ayudarse con los túbulos alfa y beta, a los alfa sobre todo, y estas vesículas cargadas de neurotransmisor liberan el neurotransmisor y van a actuar en diferentes tipos de receptores. Entonces, este canal dependiente de voltaje va a llegar a través del potencial de acción, ¿no? Va a llegar acá el potencial de acción. Entonces, abre el calcio y se genera. Cada vesícula libera entre 2000, eso pueden notarse, entre 2000 y 10.000 moléculas de acetilcolina. Ahí tenemos otros receptores. Habíamos comentado que la sinapsis puede ser eléctrica, puede ser química, y la química puede ser por receptor ionotrópico o por receptor metabotrópico. Entonces, los ionotrópicos van a abrir directamente canales para los electrolitos. Por ejemplo, los receptores de acetilcolina, los nicotínicos, o los metabotrópicos, que son una acción lenta, que solita no puede hacer su mecanismo de acción, necesita un segundo mensajero. Y este segundo mensajero, pues puede ser el adenosín monofosfato cíclico o el guanosín monofosfato cíclico, que estas, o sea, cuando llega el receptor acá, el receptor metabotrópico, activan proteínas G y estos van a producir segundos mensajeros con estos. Y estos segundos mensajeros, por ejemplo, el adenosín monofosfato cíclico, puede activar los canales dependientes de calcio o puede modificar genéticamente como la memoria y la plasticidad sináptica. ¿Cuáles son los canales iónicos y receptores? Los canales regulados por el voltaje se abren por cambios del potencial de membrana. Por ejemplo, el canal de sodio. Recuerden acá, miren, el receptor ionotrópico, ¿no? Está involucrado mucho el sodio. Ahora, esto está en el segmento inicial del axón y a lo largo del axón. Los canales regulados por ligando o por neurotransmisores, en realidad acá, van a activar ciertos receptores, por ejemplo, los receptores nicotínicos que están en las membranas postsinápticas. Entonces, cuando el canal de sodio se abre, se despolariza. Alguien dirá ahora, ¿qué es despolarizar? Recuerdan cuando hemos visto fisiocardio, normalmente la célula tiene una carga negativa y afuera está positiva, ¿no? Esto habíamos comentado que se denomina el potencial de reposo, ¿no? Esto en cardio. Lo mismo casi es acá en la parte neurológica. Cuando ingresa un catión, por ejemplo, un sodio, esta célula ya se vuelve positiva y esto se vuelve negativa. A eso se denomina despolarización, ¿verdad? Como repaso. ¿Por qué? Porque cambia de negativo a positivo, despolarización. Vamos al revés. Tenemos una célula negativa dentro de la célula y afuera positiva. Digamos que ingresa un anión, por ejemplo, cloro, que tiene una carga negativa. Entonces, esta carga negativa vamos a imaginar que está de menos 60 milivoltios. Cuando ingresa cloro, se vuelve más negativo, menos 90 milivoltios. Entonces, este fenómeno se denomina hiperpolarización, ¿no? Que habíamos visto en las primeras clases. Entonces, cuando ingresa sodio, ¿qué pasa? Despolarización. Ejemplo, por ejemplo, la acetilcolina, el glutamato, repolarizan la célula cuando abren canales de potasio, repolarizan la célula, ¿no? Es decir, si estaba negativa, luego estaba positiva por la entrada de sodio y otra vez se vuelve negativa por la bomba electrógena y otros mecanismos, abertura de canales de potasio, esto es la freno de la despolarización. Y el calcio básicamente induce la liberación de neurotransmisores en la parte sináptica, como en esta imagen. Miren,
Aquí para que se libere la vesícula, interviene calcio. ¿Por qué es importante? Porque los antiepilépticos van a actuar en diferentes maneras, en diferentes puntos de acción. ¿Ok? Por eso es importante. Entonces, los catiónicos hacen que ingrese sodio, potasio y calcio, preferentemente sodio. A eso se denomina un efecto excitatorio. ¿Cuáles son? Díganme 3 neurotransmisores excitatorios, doctores. ¿Cuáles son? El glutamato, Muy bien. ¿Qué más? acetilcolina. Aspartato y acetilcolina. Acetilcolina. ¿Qué más? Aspartato. Y el aspartato. Muy bien, doctores. Esos 3 lo que van a hacer es abrir canales para que ingrese sodio y pueden hacer el efecto de la excitación. La parte aniónica abre canales para el cloro, como tiene una carga negativa. Esto produce despolarización, ¿no? Para complementar de una vez. Despolarización. Abre cloro, ingresa cloro, inhibición. Esto es hiperpolarización. Hiperpolarización, ¿ok? Entonces, sodio, despolarización, excitación. Cloro, hiperpolarización e inhibición. Díganme 3 neurotransmisores inhibitorios que GABA, hacen que abran cloro. GABA. GABA, muy bien. Glicina. Glicina, muy bien. Una más. Esos 2 principalmente, ¿no? Esos 2. Ahí vamos a ver La nuestra tabla. serotonina también podría ser, doctor. Exacto, 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 exacto. Ah, no estoy, está muy atrás. Esto, ¿no? Estos 2 son inhibitorios. GABA y glicina. ¿Ok? Pero como dice la doctora, la serotonina también puede actuar como inhibitorio, la serotonina, pero estos 2 representantes. Muy bien, doctores. ¿Dónde nos quedamos acá? Esta es una imagen, por ejemplo, de receptores, o sea, de neurotransmisores que necesitan un receptor y van a activar proteínas, en este caso la proteína G. La proteína G, la función es generar segundos mensajeros, el adenosín monofosfato cíclico o el guanosín monofosfato cíclico. Y estas van a activar otros canales, por ejemplo, la salida de potasio, van a ir a activar la transcripción de genes, proteínas estructurales, van a activar una o más enzimas intracelulares para activar ciertas sustancias químicas. Entonces, esta ya es un poco muy compleja. Si les preguntan en el examen, ¿qué tipo de sinapsis, qué tipo de receptores actúan en la neuroplasticidad? Son los neurotransmisores asociadas a las proteínas G con los segundos mensajeros. Y esta es un resumen de todo lo que hacen, ¿no? Los canales regulados por ligando, los receptores ionotrópicos, tienen que ver con el sodio, el potasio, el cloro, ¿no? El GABA, recuerden que hace hiperpolarización, abre canales de cloro. La acetilcolina abre canales para el sodio y es excitatorio y es despolarización. ¿Para qué nos sirve? Por ejemplo, las benzodiazepinas, el alprazolam, el clonazepam que usamos en la práctica diaria, actúan potenciando el GABA. Entonces, por lo tanto, aumentan la inhibición. ¿Ok? Por ejemplo, el diazepam, el lorazepam, que también usamos en la parte de urgencias. ¿Ok? Los receptores metabotrópicos acoplados a proteínas G, lo que proteínas G, receptores acoplados a proteínas G. Estos van a modular los canales de manera indirecta a través de segundos mensajeros, GMPC, AMPC. Ahí tenemos, por ejemplo, el receptor muscarínico de la acetilcolina, los receptores de la dopamina, serotonina, adrenalina. ¿Para qué nos sirve esto? Ahí actúan, por ejemplo, los antidepresivos tricíclicos, la sertralina, los antipsicóticos, los medicamentos contra el Parkinson y otras enfermedades. Ahora vamos a entrar desde el punto de vista de neurotransmisores, Vamos a tener las moléculas de acción rápida y las moléculas de acción lenta. Las de acción rápida se dividen en 4. La clase 1, acetilcolina, la clase 2, las aminas. ¿Cuáles son las aminas? Por ejemplo, cuando uno va a, digamos, un paciente con sepsis, ¿no? ¿Cuánto está con aminas? Es un poquito bien diferente, ¿no? Porque las aminas están la noradrenalina, la dopamina, la serotonina y la histamina.
Si nosotros recordamos bioquímica, pucha, cada uno de estos tiene sus enzimas y sus fórmulas, ¿verdad? Pero para nosotros, para la RESI, aminas, cuando les comentamos en cirugía, por ejemplo, el doctor de cirugía les va a comentar, un paciente que ingresa con esto, vamos a usar tales aminas. Ok, pero ¿cuál de las aminas? Dopa, serotonina, histamina, nora. Entonces ahí será nora, por ejemplo, ¿no? O la dopamina, ¿qué tipo de receptores tiene? Dosis alfa, dosis beta, dosis mixta, bla, 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 ¿ok? Entonces las aminas son muchas, nora, dopamina, serotonina, histamina. Esto les voy a volver a preguntar casi al final de la clase, ¿cuáles son las aminas? ¿Vale? Los aminoácidos. Los aminoácidos tenemos el glutamato, el aspartato, que son neurotransmisores excitatorios. Otros aminoácidos está el GABA, la glicina, neurotransmisores inhibitorios. Clase 4, tenemos el óxido nítrico, el monóxido de carbono, el ATP. Ahora, estos neuropéptidos, doctores, es todo un mundo. Ufa, nada más el tema, a ver, acá de migraña, a ver, lean un tema de revisión de migraña. Este tema más bien no ingresa a la RESI, es bien complejo, ¿no? Ahí están los receptores, los triptanos, etcétera. A manera de simple, desde el punto de vista de la fisiología, tenemos varios neuropéptidos en nuestro sistema nervioso central. Tenemos las hormonas hipotalámicas, las encefalinas que modulan el dolor, las sustancias P que están muy relacionadas con el dolor, la neurotensina, la oxitocina, la vasopresina, son neuropéptidos en nuestro sistema nervioso central. Estos producen efectos prolongados, moduladores, etc. Por ejemplo, ¿cuál es el medicamento en el contexto de migraña la que tiene relación con la sustancia P, por ejemplo? U otra, un poco más complejo, con el gen relacionado de la calcitonina, con su receptor. Entonces ya es un tema de migraña. Entonces, con el neurólogo vamos a ver de manera resumida los puntos claves para la RESI del tema de migraña. Pero ustedes ya recuerden que dentro del sistema nervioso central están relacionados con los neuropéptidos. Y esta es la clasificación que está, esto es un este es del libro de Guyton, ¿ok? Miren, la clase 1, acetilcolina, la clase 2, las aminas, los aminoácidos, clase 4, los neuropéptidos, esto ya es un poco más de endocrino, los péptidos que actúan sobre el intestino y el encéfalo, todo un mundo, y los procedentes de otros tejidos. Imagínense lo complejo que es nuestro sistema nervioso central. Ahora, para el examen, ¿qué tenemos que recordar? En miastenia gravis, recuerden que la alteración está en los receptores, ¿no?, de la acetilcolina. Existe autoinmunidad, anticuerpos que van a bloquear estos receptores de la acetilcolina. Entonces el paciente tiene debilidad muscular porque la acetilcolina es la que genera el movimiento. Tétanos. En tétanos hay un bloqueo de neurotransmisores inhibitores por la toxina tetánica, es decir, disminuye la glicina y el GABA, no la dejan actuar por estas toxinas. Entonces el paciente tiene una hiperexcitabilidad motora, está convulsionando, está con espasmos, está con contractura, está con trismus, porque estas toxinas bloquean los neurotransmisores inhibitores. En Parkinson, disminución de la sustancia negra, por lo tanto, y disminución de dopamina, ¿no? Y entonces hay que darle, el paciente va a tener bradicinesia porque no la puede controlar, temblor en reposo, rigidez e inestabilidad postural. La depresión. En la depresión habíamos comentado que disminuye la serotonina, hay una alteración de la nora y de la dopamina. Entonces tenemos que dar medicamentos que aumenten los niveles de serotonina principalmente. ¿Ok? Ahora, vamos un poco de farmacología y con esto terminamos, doctores. En la síntesis del neurotransmisor, cuando se están sintetizando acá en la vesícula presináptica, van a haber fármacos que van a estimular o van a inhibir la producción de estos neurotransmisores. Por ejemplo, en la enfermedad de Parkinson.
hay medicamentos que van a alterar el almacenamiento de estos neurotransmisores en estas vesículas. Por ejemplo, anótense por favor, la reserpina. La reserpina bloquea el almacenamiento, sobre todo de las monoaminas. Ahora sí, doctores, ¿cuáles son los neurotransmisores dentro de las monoaminas? ¿Cuáles tenemos? La Noradrenalina. noradrenalina, Muy bien. ¿Qué más? Histamina. Histamina, Serotonina. dopamina, muy bien. Serotonina. Eso, muy bien. Melatonina. Exacto. Entonces, para evitar que se almacene, tenemos un medicamento que es la reserpina. Veamos otro, que alteran, inhiben la degradación de estos neurotransmisores. En realidad, aumenta el neurotransmisor disponible. Y esto es clave, por ejemplo, los inhibidores de la monoaminoxidasa. Entonces ustedes dirán, ok, la aminomonoxidasa es la que degrada, la que cataliza estos neurotransmisores. La respuesta es sí. Si yo inhibo esta monoaminoxidasa, voy a tener mayor concentración de este neurotransmisor disponible. Entonces ahí tenemos los inhibidores de recaptación de serotonina. A ver, díganme 3 fármacos de inhibidores de recaptación de serotonina. Usen cualquier y ya. Hagan trampa. Pregúntenle a Google, pregúntenle a Cloud, a Gemini, al SamGPT, si quieren de la bibliografía, de Goodman y Gilman. ¿Cuáles tenemos? Los inhibidores de recaptación de serotonina. A ver, en el chat creo que ya está. Fluoxetina. Ya, a ver, otras, muy bien. Dos más. Eso, muy bien, Sandra, la sertralina. Es muy buena escitalopram, antidepresiva. Ok, muy bien, el escitalopram. la paroxetina también, Doc. Exacto, ¿no? Tiene que ver mucho con el mecanismo de la depresión, o bueno, para ayudar a la depresión. ¿Ok? Entonces, el mundo de los antidepresivos van a encontrar muchos, ¿no? Por varios mecanismos dentro de estos inhibidores. Por ejemplo, hay fármacos que inhiben, aumentan o bloquean la liberación del neurotransmisor. Por ejemplo, las anfetaminas, que están reguladas y prohibidas, aumentan la liberación de catecolaminas. Entonces, en el cuerpo, tener alta concentración de adrenalina, alta concentración de noradrenalina. Entonces, el paciente está súper excitado, ¿verdad? Entonces, eso hacen las anfetaminas. Y otros que bloquean la liberación del GABA-glicina, la toxina tetánica, ¿no? El famoso tétanos. Entonces, por lo tanto, como no hay GABA, no hay glicina, quien le inhiba, obviamente la acetilcolina hace su show, ¿no? Genera espasmo, trismus en el paciente. Hay medicamentos que hacen la reabsorción del neurotransmisor, ¿no? Ahí tenemos los inhibidores de recaptación de serotonina. Miren la cocaína, por ejemplo. ¿Sabías que la cocaína no es que te genera normalmente el efecto de la cocaína directa, ¿no? Sino que lo que hace la cocaína es bloquear la recaptura de dopamina y noradrenalina? O sea, al final, tanto las anfetaminas como la cocaína y otras drogas es aumentar la concentración de la noradrenalina, de la dopamina, ¿no? Llegar a un paciente excitado. Entonces, lo que hace la cocaína bloquea la recaptación de dopamina y noradrenalina. Por eso estos pacientes, cuando se infartan, por ejemplo, o cuando llegan a la urgencia, así bien midriáticos, taquicárdicos, hipertensos. Yo he visto casos así en pacientes jovencitos, 20, 25 años, que tenían una hemorragia dentro del cerebro, una hemorragia espontánea cerebral, por un aumento de la presión arterial. ¿Y por qué era el aumento de la presión arterial? Por aumento de la noradrenalina. ¿Y por qué era el aumento de la noradrenalina? Porque consumieron anfetaminas, porque consumieron cocaína, ¿no? Porque esto hace que estas dos, tanto la nora y la dopamina, se eleven y esto pues rompen vasos y genera una hemorragia cerebral. O pacientes que se han infartado, esto lo vi en México, ¿no? Jovencitos de 23 años infartados, ¿ok?
Entonces, había otro caso igual de otro cardiólogo que lo ha visto en pacientes que querían bajar de peso y les daban anfetaminas porque quita el hambre, ¿no? Pero esta señorita llegó infartada y uno se pregunta, ¿por qué? ¿No? Entonces, ese es el mecanismo. Por ejemplo, tenemos la degradación de la hendidura sináptica, por ejemplo, las anticolinesterasas, ¿no? Que es útil para hacer el diagnóstico de miastenia gravis. Miren qué bonito. Y ya para terminar lo de fármaco, esto es en la membrana presináptica, acá. Hay otros fármacos que actúan en la parte postsináptica. Este esquemita lo saqué del libro de Goodman y Gilman, de fármaco, relacionado con este tema, y el de Katzun, ¿no? Esos dos libros que ya hace tiempo les envié al grupo, creo que igual les han vuelto a enviar. Repasar de cada tema de fármaco, al final hay un resumen, ¿no? De cada tema hay un resumen, lo dice el fármaco, dice el mecanismo de acción y para qué se usa. Esa tablita, añádanlo a su resumen, ¿no? De ciencias básicas para que puedan. Entonces, por ejemplo, en la parte postsináptica tenemos agonistas que imitan su neurotransmisor. Por ejemplo, la morfina. Sabemos que nuestro cuerpo tiene sus propias encefalinas que modulan el dolor. Por ejemplo, hay niños, personas que no toleran el dolor. Hay personas que toleran el dolor. Eso depende qué tanto liberamos de endorfinas a nivel del sistema nervioso central. Pero si yo quiero controlar, por ejemplo, un dolor por cáncer, ¿no? El dolor es terrible, entonces ahí nosotros les damos morfina, ¿ok? Estos actúan receptores mu o les damos fentanil, en caso, ¿no? O parches de fentanil, y aquí hay una subespecialidad de la anestesiología que es terapia del dolor. Estos medicamentos, incluso hay terapia del dolor intervencionista, ¿no? Para ver estos casos, y hay muy pocos, es muy buena alta especialidad y subespecialidad porque no hay muchos, y hay mucho mercado, o sea, ¿no? Hay mucho paciente con cáncer, mucho paciente con dolor, para comenzar a ver. Otro, por ejemplo, es la estricnina, que este es un antagonista al del receptor de glicina y esta produce convulsiones. Hay fármacos que también actúan en los canales iónicos. Por ejemplo, la ketamina. ¿Para qué usamos la ketamina? En anestesio, en emergencias, ¿no? Sobre todo para intubar, ¿no? Para relajar. Esta bloquea los receptores de NMDA de glutamato o para la sedación sobre todo, ¿no? Estoy confundiendo con los bloqueadores neuromusculares. La ketamina está como sedación hipnótico porque bloquea los receptores de NMDA. Vías de segundos mensajeros, la metilxantinas, que habíamos visto la anterior, también la cafeína, que aumentan el AMP cíclico bloqueando su degradación. Pregunta de usted, para ustedes, ¿quién degrada, qué enzima degrada al adenosín monofosfato cíclico? Pueden activar su micrófono. Vamos, doctores, es una enzima que en la anterior clase igual lo vimos en fisio. Por eso la gran recomendación es que fisio siempre lo fusionen con farmaco, para que de una vez estudiar esto, porque no van a volver a repasar otra vez farmaco. ¿Qué enzima es la que La degrada el fosfodiesterasa, doctor. Eso. Muy bien, doctores. La fosfodiesterasa. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué fármacos actúan contra la fosfodiesterasa? O antagonizan, la bloquean, la paralizan a la fosfodiesterasa. Y un medicamento que se usa en neurología. Bien famoso. Bueno, ahí los dejo. Ok, ya terminando en la práctica clínica, ¿no? La sertralina, que es un inhibidor de recaptación de serotonina, bloquea la recaptura de serotonina y por lo tanto aumenta los niveles de serotonina, la 5-hidroxitriptamina, que es el otro nombre, ¿no? Y esta se utiliza para depresión. La levodopa, porque sé que en Parkinson hay disminución de dopamina y usamos levodopa. Los antiepilépticos, un gran mundo. Yo creo que esto les va a tomar 2 días estudiar solo los fármacos. Solo los fármacos, yo creo que le van a tardar 2 días, ¿no? Por lo menos unos 3 libros tendrían que leer para comprender bien y tenían claro las cosas en epilepsia. Obviamente en la clase el neurólogo les va a dar los tips, ¿no? Pero a veces con una sola clase no se alcanza a ver. Las benzodiazepinas potencian acción del GABA. Usamos para ansiedad, usamos para epilepsia,
usamos para convulsiones, ¿no? Diazepam, un paciente que está convulsionando. Si es una convulsión focal, usamos ahí carbamazepina. Si es una convulsión clónico generalizada, ácido valproico. Pero estos manejos siempre hay que hacerlo en base a las guías de práctica clínica, las GPCs. Las anticolinesterazas, la ribastigmina. Hay un caso bonito, no me acuerdo si era en Doctor House u otra, no me acuerdo en qué serie, que también está involucrada en el Alzheimer, ¿ok? Por ejemplo, a manera de salir de este tema, por ejemplo, en medicina siempre es bonito retroalimentar con los conocimientos, ¿ok? Pueden escribir en el chat. En mi época me gustaba mucho ver Doctor House, ¿no? En mi época, Doctor House, no siempre era muy bonito porque eran muy casos muy complejos y estudiar era un poco difícil. Pero ahora, ¿qué otra serie? Han salido muchas series, ¿no? En varias plataformas. Yo les voy a dar dos, o sea, la que he visto y la que creo que tiene mucha realidad con nuestro entorno médico, ¿no? A ver, no sé ustedes cuáles creen o qué series han visto que se acerque a la realidad y que pueda ayudarles en este proceso de preparación para el examen de la RESI. ¿Qué series creen que han visto, que pueden recomendar? Yo les voy a dar dos. A ver, 30 segundos. El residente. A ver, ahora sí, a ver, ¿qué series están viendo? The Pitt, esa es buenísima. Shirley, es la que más se acerca. La sala de emergencias, ¿cuál? La sala de emergencias, ¿cuál? Hay una que vi, creo que es en Netflix, de unos coreanos, ¿puede ser? Es igual, la vi muy, muy esquemática. Creo que el primer episodio sale un paciente con neumotórax, creo. No, un derrame pericárdico, creo. Y así. Pero yo creo que la que más. A ver, vamos a ver. El residente, esa no la vi. The Good Doctor me parece muy utópico, así muy, muy caro que no se acerque. No. Héroes de Guardia se llama la de Netflix, doctor. Ah, Eres de Guardia, cierto, cierto, sí. Esa está buena. ¿Esa es la de coreanos, puede ser? Sí, sí, es la de coreanos. Ah, sí, esa está buena igual. Pero para todos los que quieren un poquito, digamos, que este es lo que se acerca a la realidad de Pit. Esta está buenísima. Está bien, bien. Creo que está en Max, puede ser. Y esa está bien. Después otra antigua que me parece muy bien porque comienza desde interno y es R1, R2, R3. ¿Qué se llama esta película? Bueno, esta serie que daba en Fox. Mm, que el protagonista es Carter, ¿puede ser? Carter. Exacto, exacto, sí, sí, Marisela. ¿Qué se llama esa serie? Ay, Grey's Anatomy, doctor. No, se llamaba Ear Doctor, creo. sí, sí, sí. Emergency Room, ¿verdad? Sí, esa está buena, igual, la antigua, ¿verdad? No sé, sala de Creo que emergencias es de el otro car. mismo Sí, que esa hace es de buena, Carlos. ¿cierto, doctor? ¿O me equivoco? Creo que es el mismo que hace de Pete, ¿o no? Ah, exacto, exacto, es esa, cierto, 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 sí es la misma que hace de Pete, cierto, sí, no me había dado cuenta. Esas son buenísimas, buenísimas, la que en vez de ver una novela X, digamos, sí está buena de ver y hiere tanto la antigua, cuando es jovencito, el Carter, y ahora la de Pete. Esas, muy bien, ¿ok? Bueno, a modo de distraernos. Ok, ya vamos a terminar esta pequeña charla. Sala de emergencias, ¿qué dice ahí? Sí, es exacto, exacto. Esa es buenísima. Es la vida de un interno, creo. Y luego va ascendiendo a ser residente y tiene sus profesores, ¿verdad? Sí, esa está buena. Bueno, vamos a terminar con un banco de preguntas, ¿ok? A ver, vamos a contestar esta. Una mujer presenta tosis, dice, ok, la caída de párpado, debilidad muscular. Hasta ahí yo debo de recordar que el problema está en la placa neuromuscular. La vesícula
y el músculo, ¿verdad? Puede ser acá por Guillain-Barré, puede ser una miastenia gravis, ¿no? Pero el problema está acá, que mejora tras descanso, dice. Esto es una clásica pregunta. Creo que el doctor House igual estaba como caso clínico esta, ¿verdad? Estaba allí. ¿Qué neurotransmisor está afectado y en qué sitio? Dice. Bueno, creo que ya la sabe. Ya muchos están respondiendo. Dopamina en el cuerpo estriado, esto es Parkinson, ¿no? Está relacionada con Parkinson. GABA en la médula espinal. A ver, podríamos relacionar tal vez con alguna toxina, ¿no? De una serpiente ahí. Acetilcolina con unión neuromuscular, es la que más se acerca, ¿no? Porque me dice debilidad muscular y tosis. Perfecto, la placa neuromuscular. Serotonina en el hipotálamo, ¿esto a qué le suena? Depresión. Exacto, ¿no? Glicina en el asta anterior, igual por otra toxina. Entonces, lo que más aquí se acerca es el inciso C. Perfecto. Entonces, la acetilcolina en la miastenia gravis, hay un bloqueo de receptores nicotínicos, ¿no? Que genera la debilidad muscular. Perfecto. Veamos otro caso. Este está bonito. En Tarija, un varón de 50 años tiene una herida sucia. Por eso, cualquier paciente que ustedes vean, doctores, siempre, siempre es importante hacer buena asepsia y buen lavado de herida para que no suceda esto. Miren, aquí se vino una toxina tetánica por el Clostridium tetani. En la piel desarrolla trismus, espasmos musculares. Esta es la enfermedad de tétanos. ¿Están de acuerdo? ¿No? Sí, sí. Ahora hay una vacuna que empleamos acá en nuestro medio, ¿no? ¿Verdad? De las toxinas para antagonizar. Entonces eso es tema de salud pública, las dosis, cómo actúa, etcétera. Estamos un poquito de neurofisio. ¿Cuál es la alteración neuroquímica implicada? Ok, el paciente tiene alteración neuromuscular, tiene espasmos, bloqueo de liberación de glutamato, ¿será? ¿Será que el glutamato está involucrado? Inhibición de receptores GABAérgicos, ¿será? Disminución de liberación del GABA y glicina, ¿será? Aumento de exceso de dopamina, este medio que no cuadra. Hipersecreción de serotonina, pucha, bien raro, ¿no? Ok, ¿por cuál le van? Muy bien. Ok, disminución en la liberación de glicina, porque es ocasionada por la toxina tetánica y eso es lo que habíamos comentado en fármaco. Ok, la toxina tetánica bloquea, si nosotros nos hacemos un esquema, está cargada esta vesícula llena de GABA, del ácido gamma-aminobutírico y de la glicina, que ambos son receptores inhibitores y inhiben la liberación. Esto lo hace la toxina, ¿no? Entonces aquí hace mayor efecto la acetilcolina, por eso es el efecto del trismus y el espasmo muscular. Muy bien, doctores. Un paciente de 62 años presenta bradicinesia. Ya saben de qué enfermedad estamos hablando. Bradicinesia. Temblor en reposo. Rigidez. Facies inexpresiva. ¿De qué enfermedades, doctores? Parkinson. Eso, muy bien. Parkinson. ¿No? ¿Cuál es la alteración neuroquímica? ¿Por qué inciso le van? Falta de dopamina. Eso, ¿no? Inhibición de glutamato, no. Deficiencia de serotonina, esto deficiencia muy bajo, esto me suena como a depresión. Exceso de acetilcolina en ganglios basales, esto medio que no hay, no es mucho. Pérdida de dopamina en el cuerpo estriado, esto es lo que más cuadra, ¿no? La sustancia negra. Aumento del GABA, esto no, ¿ok? El inciso de perfecto, doctores. Entonces, en la enfermedad de Parkinson hay una degeneración de la sustancia negra, de neuronas dopaminérgicas, son las que sintetizan la dopamina y por lo tanto generan trastornos del movimiento. Y la enfermedad de Parkinson se caracteriza por temblor en reposo, rigidez, facies inexpresiva. Este tema pues no está para la residencia Parkinson, así que tranquilos. Y ya para terminar, un joven de 28 años con diagnóstico de depresión mayor
Digamos que 10 veces que postula la red y no ingresa. Depresión mayor, ingresa. Presenta insomnio, no puede dormir. Anedonia. Doctores, ¿qué es anedonia? Pregunta de psiquiatría. Concepto de psiquiatría. ¿Qué es anedonia? Incapacidad de sentir No placer. siente. Eso, muy bien. Muy bien, es la incapacidad de que no siente sensación de bienestar, de placer, ¿no? Está anedónico y tiene una tristeza persistente. ¿Qué neurotransmisor está típicamente disminuido en esta condición? Bonita pregunta de fisiología. Bueno, así deberían de ser las preguntas de fisio, ¿no? No sé, ¿cuántos átomos tiene la acetilcolina? ¿Cuántos carbonos tiene? O sea, es decir, que la fisiología nos dé la base para entender las enfermedades. Perfecto, muy bien, doctores. Este paciente tiene depresión mayor. Para la psiquiatría, ahí tenemos que recordar cuáles son los criterios, según Harrison, para depresión mayor y cuáles son los fármacos, ¿ok? Entonces acá perfectamente está involucrado la serotonina, la dopamina y la noradrenalina. Perfecto. Y aquí tenemos una acetilcolina, cómo se va sintetizando, ¿no? Y con todas las enzimas involucradas, sus varios correceptores, la sintaxina 1 y las membranas efectoras, tanto en los receptores M1 hasta el M5 o en receptores nicotínicos que estén involucrados los iones. Esta es una transmisión rápida. Bueno, esta ya lo vimos, la clasificación de los neurotransmisores. Miren este esquema bonito. La serotonina se va a sintetizar en los núcleos del RAFI. La mayor parte, no siempre ahí, pero una buena parte, una buena cantidad se sintetiza en el núcleo del RAFI. Pregunta de neurofarmaco, ¿no? ¿Dónde se sintetiza la serotonina mayormente? En el núcleo del RAFI. Y esta va a ir modular, miren, todo lo que es la parte del subcortical y la parte cortical. La nora lo mismo, los núcleos del locus ceruleus. ¿Quién sintetiza la noradrenalina? La mayor parte, el locus ceruleo. Clásicas preguntas de neurofisio, de neurofarmaco. ¿Quién sintetiza la dopamina? ¿No? Está el área tegmental y está la sustancia negra. También en la sustancia, en el área tegmental ventral, en la sustancia negra, van a ir a actuar a nivel subcortical, pero miren, no toda la corteza, simplemente a la región prefrontal va a ir a interactuar. ¿Cómo hace la acetilcolina? La acetilcolina es sintetizada en núcleos septales, es sintetizada en el núcleo basal, que va a toda la corteza, el homúnculo motor, y en el complejo ponto mesencefálico tegmental, ¿no? En esta región, 3 zonas, mayormente. Esta imagen del libro de Guyton es clave como posible pregunta de examen. Si tendría que entrar preguntas de fisiología nerviosa, esto deberían de preguntarnos. ¿Dónde se sintetiza la mayor cantidad de estos neurotransmisores? Y otra, no es que sea menos importante, pero no es tan relevante para un examen de la residencia, ya que el óxido nítrico, ¿no?, tiene varias funciones. Por ejemplo, es un vasodilatador importante en el sistema nervioso central y también es un neuromodulador importante. Ya hemos comentado de los neuropéptidos, la coliberación, la cotransmisión y estas dos principalmente. Miren, la coliberación es cuando se libera al mismo tiempo, ¿no? Fácil de entenderlo. La cotransmisión es cuando se liberan un grupo de neurotransmisores al mismo tiempo con otro grupo de neurotransmisores, ¿no? La cotransmisión. Y puede haber la cotransmisión con segregación espacial, ¿no? Cuando el calcio ingresa a una parte del axón, libera un grupo de neurotransmisores y por otra parte el axón hace que ingrese calcio y se libera los neurotransmisores correspondientes. Y los eventos eléctricos durante la excitación neuronal, más todo esto es un equilibrio de la ecuación de Nernst, donde dice que la concentración en el interior con la concentración en el exterior va a generar un potencial, ¿ok? Y este potencial de Nernst para el sodio es de más 61 milivoltios, para el potasio de menos 86, para el cloro de menos 70. Esto no es necesario que se memoricen, el objetivo es que
este punto de equilibrio, tanto los electrolitos a nivel extracelular como a nivel de intracelular van a entrar en equilibrio gracias a una ecuación de Nernst. Y esta va a estar regulada por la bomba electrógena, que es la adenosín trifosfatasa. Aquí tenemos un esquema de Guyton donde una neurona entra en una excitación de un potencial de reposo a un potencial, ¿no?, excitado y otro potencial inhibitorio. Recuerden que cuando es inhibición es más negativa por la entrada de cloro. Si es excitatorio es por la entrada de sodio. Recuerden, por la entrada de sodio. Y este es un potencial de reposo. Aquí también habla un tipo de sumación espacial y sumación temporal. Miren esta imagen, tenemos en esta variable X el tiempo y en esta variable los milivoltios. Cuando están involucradas múltiples sinapsis, se va a generar el potencial de acción. Y esto cuando disminuye genera el potencial postsináptico excitatorio, que es el verde y el verdecito y el azulito. Y estos se van a clasificar en dos, ¿no? Potencial espacial y la sumación temporal. La espacial es cuando hay múltiples sinapsis excitatorias, ¿no? Muchas acetilcolinas, muchos glutamatos. Por ejemplo, 16 sinapsis potencian un umbral. El temporal son descargas sucesivas. Esto es de golpe, ¿verdad? De golpe. Esta es sucesiva, una tras otra, tras otra, tras otra. Y esto es lo que van a sumar los el potencial postsináptico excitatorio. Potencial postsináptico excitatorio, que van sumando a cada uno de estos. ¿Ok? La inhibición es lo mismo, es por la entrada de cloro, que es el potencial inhibitorio postsináptico por la entrada de cloro, glicina, GABA. Ahora, ¿sabían ustedes que cuando se altera el pH, el potencial de hidrogenión, puede modular la sinapsis? Esto cuando ya entremos en un paciente grave. Por ejemplo, cuando un paciente está en alcalosis, aumenta la excitabilidad y esto favorece las convulsiones. Un paciente con alcalosis puede convulsionar. En acidosis al revés, es como inhibitorio. Disminuye la excitabilidad y en un pH menos de 7 el paciente puede entrar en coma. ¿Ok? Y luego tenemos el concepto de fatiga sináptica y el de hipoxia. La fatiga sináptica es cuando disminuye los transmisores presinápticos con un estímulo continuo. Ejemplo, la protección de convulsiones epilépticas. Por ejemplo, cuando un paciente convulsiona, luego está la fase de relajación, ¿no? Donde lo encontramos con diuresis, etc. Y la hipoxia durante 3 a 7 segundos sin oxígeno puede haber pérdida de conciencia. Y ese paciente que les comentaba que a nivel cortical no sabemos cómo está, puede ser que haya hecho paro y nunca nos hayan avisado, ¿no? Porque la hipoxia es lo que genera daño cortical en ese tipo de pacientes. Muy bien, doctores, aquí vamos a ver el estado de excitación de la neurona y la tasa de disparo, que es otro concepto muy importante. Aquí tenemos el estado excitatorio y en ese lado tenemos la frecuencia de las descargas por segundo. La frecuencia de esta descarga de una neurona depende de su excitación, qué tanto está el potencial. Algunas pueden ser más excitables que otras. Esto depende de la carga, de su potencial de reposo, y cada neurona responde de diferente manera. Miren, el estado excitatorio está de 5 unidades y apenas le genera un umbral, ¿cómo se dispara? La 1. La 2, miren, puede estar en un excitatorio de 7, pero no tiene un buen potencial, ¿no? No dispara tanto en cuanto a frecuencias. Y en otro escenario puede tener de 18 o 17 y puede disparar, ¿no? Dependiendo del potencial de reposo. Y efectos farmacológicos. Por ejemplo, cuando uno toma cafeína o teofilina, esta disminuye el umbral de disparo y puede activar la excitabilidad. Por ejemplo, los famosos energizadores, las bebidas energizantes, tienen gran cantidad de cafeína o teofilina y esto aumenta la excitabilidad. La estricnina, esto ya es un poco más de intoxicaciones, inhibe la glicina y genera espasmos tóxicos. Los anestésicos, ¿no? Estos también pueden disminuir la transmisión sináptica. Y este es un copy del libro de farmacología, ¿no? Por ejemplo, las benzodiazepinas, el alprazolam, el clonazepam, que damos a pacientes que no pueden dormir o pacientes con ansiedad y van a ir a actuar en los receptores GABA de tipo A.
¿Mm? GABA-A, cloro, hiperpolarización. Y otros medicamentos, diazepam, lorazepam, que más aquí usamos frecuentemente. Esos medicamentos, ¿no? Estos 4 al menos. Luego, ¿cuál es el antagonista de las benzodiazepinas? Esa no la pueden fallar, casi siempre la preguntan. El famoso flumazepam, no pueden olvidarse. Estas bloquean las acciones de las benzodiazepinas y algunos hipnóticos. Si quieren profundizar, en este libro resalta que el zolpidem lo puede antagonizar. Solo al zolpidem, pero dentro de los hipnóticos. Luego tenemos los barbitúricos. El que más usamos acá, por ejemplo, es el fenobarbital y el pentobarbital, sobre todo para hacer comas barbitúricos. Actualmente no hay mucha evidencia del coma barbitúrico para hipertensión endocraniana grave, pero eso tenemos como los barbitúricos. Luego tenemos los hipnóticos, los que ayudan a conciliar el sueño. Tenemos el que más usan, bueno, los que más usan los psiquiatras es el zolpidem. Estos también van a enlazar selectivamente a los receptores del grupo del GABA, del A. Y la melatonina. A ver, para terminar la clase. ¿En qué escenarios clínicos, para qué usamos la melatonina? ¿Han escuchado? ¿Para qué usamos la melatonina? No sé si han visto tal vez en pediatría, en neonatología, con la doctora de neonato. ¿Mm? Por ejemplo, hay muchos niños. Para que Les el escuchamos, paciente doctora, les pueda escuchamos, doctora. dormir. Vamos, vamos. Para ¿Perdón? regular el ciclo circadiano, tal vez, doctor, a veces. Ciclo del Exacto, sueño, doctor. para el sueño, exacto. Hay muchos niños, niñas, cuando tienen 4 o 5 años, están todo el día en la tableta, en el celular o con juegos que hacen el trastorno del sueño. Se quedan hasta las 2, 3 de la mañana y en el día están durmiendo. O que no tienen, es decir, en el día duermen mucho y en la noche están despiertos. Hay una alteración del ciclo circadiano, como dice el doctor. Entonces ya hay mucha evidencia en pediatría que la melatonina regula este ciclo circadiano del sueño, ¿no? Y obviamente los juegos, la tele, ¿no? Y hay mucha evidencia que es arruinarle la atención en el mundo de la pediatría. Entonces, la melatonina ayuda a regularizar eso. Por eso acá dice, miren, actúa los receptores MT1, MT2, unos receptores súper alucinantes, y se utiliza en trastornos del sueño. ¿Para qué? Para regularizar el sueño. Y obviamente otros factores, ¿no? Quitarles la tableta incluso. Lo que una pregunta yo tenía es, ¿cuántas horas es recomendable que un niño o una niña pueda estar con juegos o con sus equipos de juegos, ¿no? Porque cuanta más horas disminuimos, matamos su atención a estos pacientes, bueno, a estas personas, ¿no? Pero bueno, eso con relación a la melatonina, ese comentario. Bueno, creo que ya son muchos casos clínicos, muchas preguntas. No sé si pudieron contestar esto, el PDF que les han enviado. En este caso son 24 años de edad, lo voy a hacer rápido. Comienza a experimentar debilidad muscular, debilidad, entonces hay algo en la placa neuromotora. Al inicio logra mantenerse de fuerza varios minutos, la contracción muscular disminuye. ¿Cuál es el mecanismo de acción más probable de esta disminución de transmisión sináptica? El agotamiento de neurotransmisores, ¿no? Esto es la fatiga sináptica que habíamos visto en postconvulsión. Un investigador aplica GABA, ok, cloro, hiperpolarización, ¿no? Calma, etc. Observa reducción de la liberación de neurotransmisores excitatorios. ¿Cuál es el probable mecanismo que explica este hallazgo? Me dice, ¿no? Que va a comenzar a inactivar. Disminución de la liberación de calcio sináptico, activación de receptores metabotrópicos postsinápticos, entrada de cloro en la membrana presináptica y cierre de canales de sodio en la membrana postsináptica o de la despolarización prolongada en el soma sináptico. Este mecanismo está ya descrito que el GABA produce inhibición presináptica, principalmente dentro de los canales de cloro. En un experimento demuestra que la estimulación simultánea de múltiples sinapsis excitatorias, esta es la que explicamos, ¿no? Las que van en co,
mientras que la estimulación de una sola no la logra. ¿Qué término es este fenómeno? La sumación espacial. Muy bien, doctores, hemos terminado la fisiología nerviosa. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda? ¿Alguien podamos aclararlos? Nada más voy a compartirles el registro, ¿no? El registro. Hay muchos todavía, me comentaron que todavía no pueden registrarse a la plataforma. Pues voy a abrir un ratito una ventana. Permítanme. Seamedicina.com. Entran a esa página. A ver, permítanme, voy a compartir pantalla. Ujú.